Rutas de un judío llamado Jesús. Geolocalizaciones y recorrido por las rutas y lugares relacionados con la vida de Jesús de Nazaret, su familia y los apóstoles. Este Story Map comienza con todas las rutas de Jesús en Tierra Santa. Para elaborar este Story Map, hemos utilizado varias referencias, varios mapas como el Jesus Trail y otros que colocaremos al final del Story Map. Este Story Map de las rutas de Jesús incluye la ruta de la Anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Este mapa express incluye las rutas del nacimiento y la infancia de Jesús y es interactivo. Se puede visitar cada uno de los lugares y ver el contenido de cada uno de los puntos donde estuvo la Sagrada Familia. La ruta de la Anunciación comienza en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Según Mateo 1, del 18 al 25, el nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería exponerla a la deshonra pública, decidió separarse de ella en secreto. Mientras estaba considerando esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lucas 1, del 26 al 38, también tiene un relato de la Anunciación en Nazaret. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar ese saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿De qué modo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, y hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró en su presencia. La gruta de la Anunciación, donde la historia cristiana del mundo comenzó, es el lugar de encuentro
entre el arcángel Gabriel y la Virgen María. Este Story Map de la ruta de Jesús incluye la ruta de la Anunciación, la Visitación, la fuente de la Virgen en Ein Keren es también conocida como el Manantial de María y es un sitio histórico y religioso ubicado en el corazón del pintoresco barrio de Ein Keren, cerca de Jerusalén. Este manantial tiene una profunda conexión con la tradición cristiana y está estrechamente relacionado con el relato de la visitación, cuando María visita a su prima Isabel, la madre de Juan Bautista. La iglesia de la Visitación de la Virgen María está ubicada en Ein Keren, un barrio de Jerusalén. Esta iglesia es importante para el cristianismo, ya que está asociada con el relato bíblico de la visita de la Virgen María a su prima Isabel, la madre de Juan Bautista, según el Evangelio de Lucas 1, del 39 al 56. En aquellos días, María se levantó y se fue con prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó el niño en su vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? En cuanto llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi vientre. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor». Entonces María dijo: «Mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas». Este pasaje es significativo para los católicos, ya que marca la visita de María a Isabel y contiene el hermoso Magnificat, un cántico de alabanza a Dios por su obra redentora. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Según Lucas 2, del 1 al 7, aconteció en aquellos días que salió un edicto de Augusto César para que se hiciera una inscripción de todo el mundo. Este primer censo se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser de la casa y familia de David, para ser inscrito con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta es la ruta desde Nazaret hasta Belén, la ruta del nacimiento de Jesús. En Belén encontramos la Basílica de la Natividad. Benedicto XVI llamó a Tierra Santa el quinto evangelio, porque Jesús ha nacido en un momento preciso y en un lugar concreto. Las casas de Belén eran humildes y, como en otros lugares, los vecinos aprovechaban las cuevas naturales como almacenes y establos, o bien las excavaban en la ladera, y en una de esas grutas nació Jesús. Quienes quieren entrar hoy en la iglesia de la Natividad de Jesús en Belén, descubren que el portal, que en un tiempo tenía 5,5 metros de altura y por el que los emperadores y califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado. Ha quedado solamente una pequeña abertura
de 1,5 metros. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos, pero sobre todo evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios. Quienes desean entrar en el lugar de nacimiento de Jesús tienen que inclinarse. En el centro de esta gran iglesia se encuentra la gruta de la Natividad, que está exactamente debajo del presbiterio. Tiene forma de una capilla de reducidas dimensiones, con un pequeño ábside en el lado oriental. El humo de los cirios que la piedad popular ha puesto durante generaciones y generaciones ha ennegrecido las paredes y el techo. Allí hay un altar y debajo una estrella de plata que señala el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. Cerca de la basílica se encuentra la capilla del campo de los pastores. En esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto, un ángel del Señor se le apareció, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció junto con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su favor. Y todo esto está escrito en Lucas 2, del 8 al 14. El Evangelio de Mateo 2, del 1 al 12, nos relata la visita de los Reyes Magos. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se alarmó, y con él toda Jerusalén. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén, diciéndoles: vayan e infórmense bien sobre ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y la estrella que habían visto salir los guió hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al nacer un niño judío, había que presentarlo en el templo. Esto dice el Evangelio de Lucas 2, del 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Después de la partida de los magos,
un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Aunque la Biblia no nos relata los detalles de la vida de Jesús en Egipto, las tradiciones y los documentos de la religión copta nos permite ver y conocer de cierta manera los lugares donde se dice estuvo la Sagrada Familia en Egipto. Algunos de estos lugares y sus referencias los hemos incluido en este Story Maps. Un día, a José se le volvió a aparecer el ángel. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y esto lo dice Mateo 2, del 20 al 21, y se considera el final de la ruta de la huida a Egipto. José vio que Arquelao, el hijo de Herodes, gobernaba en Judea y temió ir allí. Advertido nuevamente en sueños, José decidió establecerse en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Este hecho cumplió la profecía de que Jesús sería llamado el Nazareno. Recientemente se ha descubierto, gracias a los hallazgos arqueológicos, unos restos de una escalera que probablemente talló José con sus propias manos y que se cree que fue en un lugar donde creció Jesús. Según la Biblia, no se sabe más de la infancia de Jesús hasta que cumple los 12 años. Según el Evangelio de Lucas 2, del 41 al 52, esto fue lo que ocurrió. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron ellos también a la fiesta según la costumbre. Al regresar, cumplidos los días de la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba en la caravana, caminaron todo un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero al no hallarlo, volvieron a Jerusalén buscándolo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Descendió con ellos y regresaron a Nazaret, y estuvo sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y con este relato se finaliza la infancia de Jesús según la Biblia. Y de esta manera también terminamos este Story Map relacionado con el nacimiento y la infancia de Jesús. En esta lámina podemos ver el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús y también otras áreas de la ciudad de Jerusalén que visitaremos en nuestro próximo Story Maps. Este Story Maps, que va desde la anunciación, el nacimiento de Jesús, hasta la infancia cuando Jesús tenía 12 años, forma parte
de las rutas de un judío llamado Jesús, el cual es producido por Global Story Maps. Continuaremos nuestro Story Maps con la vida pública de Jesús.